¿Alguna vez te has preguntado qué sucede exactamente después de que una persona muere? ¿A dónde va su alma? ¿Permanece aquí, cerca de nosotros, o parte inmediatamente hacia la eternidad? Y si te dijera que hay algo que la mayoría de las personas no sabe, un misterio oculto en las Escrituras, un tiempo sagrado, una ventana espiritual que se abre justo después de la muerte, y que durante ese tiempo el alma no está tan lejos como muchos creen. Y si te dijera que existe un momento breve pero poderoso en el que las almas aún caminan entre nosotros, un momento en el que lo eterno toca lo terrenal, y que entender este misterio podría transformar la manera en que ves la vida, la muerte y tu propósito eterno, lo que estás a punto de descubrir no es solo una respuesta curiosa a una pregunta espiritual, es un mensaje divino. ¿Alguna vez te has preguntado si tu ser querido fallecido realmente ha partido del todo? ¿Y si te dijera que hay señales invisibles que podrían estar mostrándote que aún sigue a tu lado, velando por ti desde la eternidad? He preparado un ebook gratuito que profundiza en estas verdades bíblicas y espirituales, que pocos conocen y que pueden transformar la forma en que entiendes la vida después de la muerte. Descárgalo ahora, pero hazlo rápido. Solo estará disponible por tiempo limitado. Miles ya lo han descargado y han encontrado consuelo y respuestas que han fortalecido su fe. Haz clic en el primer enlace de la descripción o apunta tu cámara al QR en pantalla y recibe hoy mismo este material exclusivo que Dios puede estar usando para hablar directamente a tu vida. Una revelación profunda que muy pocos comprenden, pero que tiene el poder de cambiar tu relación con la muerte, la vida y con Dios. Hoy vas a entender algo que el Espíritu Santo ha estado queriendo revelarte. Un secreto que puede darte paz si has perdido a alguien, pero también temor santo si no estás preparado. Porque el alma no simplemente desaparece. Hay un propósito en su paso y un peligro en ignorarlo. En los próximos minutos vamos a recorrer pasajes bíblicos, historias olvidadas y visiones espirituales que te mostrarán lo que realmente ocurre después del último aliento. Descubrirás por qué algunas almas parecen quedarse, qué hacen, qué sienten, y cómo eso puede afectarte incluso hoy. Pero atención, hay una clave en la penúltima enseñanza de este video que podría desbloquear una bendición en tu vida, especialmente si estás enfrentando una pérdida, una duda espiritual o una batalla interna. No te vayas antes de llegar allí. Antes de comenzar este viaje profundo, te invito a escribir en los comentarios esta frase de fe y compromiso. Paz en Cristo. Es un acto de fe. Es tu forma de decir, estoy aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Y si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta. No lo haces por mí, lo haces porque cada vez que tú apoyas este canal, estás ayudando a que este mensaje llegue a otros corazones quebrantados, a otras almas que necesitan una palabra de consuelo, una señal de Dios. Muchas personas no tienen una iglesia cerca. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para ellas. Cuando tú comentas, te suscribes y compartes, estás ayudando a expandir la palabra. Estás siendo un misionero digital, un instrumento de Dios. Y mira qué interesante. Estamos hablando de almas que permanecen en la tierra. Te das cuenta cómo tu suscripción, tu me gusta, tu comentario, pueden ser también un acto espiritual que permanece, que deja huella, que toca a otros incluso después de ti. Así que, antes de seguir, dale me gusta, comenta paz en Cristo, y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque este canal es tu lugar de encuentro con lo sagrado. Prepárate. Vamos a comenzar este viaje espiritual, porque hoy podrías recibir la respuesta que tanto has buscado. Hoy podrías comprender por qué sientes esa presencia, ese vacío, ese
llamado. Y lo que aprendas aquí podría ser la llave para que esa alma y la tuya encuentren paz. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Este versículo, muchas veces leído pero pocas veces comprendido en su profundidad, nos ofrece una de las declaraciones más misteriosas y reveladoras de la Escritura sobre lo que sucede justo en el momento de la muerte. Cuando el cuerpo muere, el polvo vuelve al polvo. Eso es claro. Pero lo que muchos no entienden es qué significa que el espíritu vuelve a Dios. ¿Es inmediato? ¿Es literal? ¿Y si el espíritu aún tiene algo que decir o hacer antes de partir definitivamente? La palabra hebrea usada aquí para espíritu es ruach, que también puede traducirse como aliento, viento, vida. Es esa chispa divina que Dios sopló en Adán cuando lo formó del polvo. No es solo energía, es identidad espiritual. Entonces, cuando el espíritu regresa a Dios, no se trata de un simple viaje automático, como una gota que cae en el océano. Se trata de una transición espiritual profundamente significativa, un momento en el que el alma atraviesa un umbral invisible para el ojo humano, pero poderoso en el reino espiritual. Y aquí entra algo que muchos no han considerado. Y si en ese breve lapso entre la muerte del cuerpo y el regreso del alma a Dios hay un espacio espiritual de espera, de observación, de reflexión, de despedida. Hay testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Muchos coinciden. Pude ver mi cuerpo, escuchaba las voces, sentía paz, pero también me dolía dejar a los míos. ¿Será que esa etapa de transición es lo que algunos llaman el alma que permanece? No hay un número exacto de horas o días indicado en la Biblia, pero sí hay indicios espirituales, como este versículo, que nos enseñan que el espíritu no se desvanece como el humo. Él vuelve. Y todo lo que vuelve, primero tiene que salir, recorrer, mirar atrás. En ese instante eterno, que tal vez dure segundos o días a nuestros ojos, el alma puede presenciar su despedida, entender su propósito, ver su legado. Y aquí viene algo muy profundo. ¿Te imaginas fallecer sin haber perdonado? ¿Te imaginas partir con asuntos sin resolver, palabras que nunca dijiste, amor que no expresaste? Es posible que en ese retorno del espíritu a Dios, todo eso se haga presente. No para condenación, sino para revelación. Para que veas tu vida desde los ojos de la eternidad. Y tú que me estás escuchando ahora, ¿has pensado si estás preparado para ese momento? No se trata de tener miedo a la muerte, se trata de vivir con la conciencia de que somos eternos. El alma no desaparece, ella regresa. Y mientras regresa, Dios le habla. Tal vez esa sea la razón por la que algunos sienten presencias después de la partida de un ser querido. Tal vez es porque, por un instante eterno, esa alma aún está cerca, observando, despidiéndose, entregando su último mensaje en silencio. Y si ese es el caso, ¿estás escuchando? Reflexiona hoy. Si tu espíritu regresara a Dios esta noche, ¿qué tendría que decir? ¿Hay paz en tu interior o hay cadenas que aún atan tu alma? Este primer versículo nos enseña que morimos, sí, pero no desaparecemos. Lo eterno en nosotros regresa al eterno. Y eso, amigo mío, es solo el comienzo. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Hay un misterio escondido en la historia de Lázaro, uno que, al ser revelado, puede cambiar completamente nuestra visión de la muerte y de lo que ocurre con el alma antes de que parta definitivamente. Cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, él no corre al instante. Espera, permite que pasen 4 días desde su muerte antes de ir a Betania. 4 días, y aquí nos detenemos,
¿Por qué Jesús esperó? ¿Por qué no fue inmediatamente a sanar a su amigo? En la cultura judía de la época se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte, con la esperanza de regresar. Al 4.º día, decían, el cuerpo comenzaba a descomponerse y el alma ya no podía volver. El retorno se consideraba imposible. Entonces, al esperar hasta el 4.º día, Jesús estaba haciendo algo mucho más profundo que un simple milagro físico. Estaba demostrando que Él tiene autoridad, incluso más allá del límite de la esperanza humana. El alma de Lázaro ya no estaba allí, según la creencia común. Y sin embargo, Jesús lo llama por su nombre, y el alma responde. ¿Te das cuenta del poder de esto? Esto nos muestra que el alma puede permanecer cerca por un tiempo. Aun si ha partido, Jesús puede llamarla de regreso. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el alma, en su transición, aún puede oír la voz del Hijo de Dios, que incluso después de que todos digan es demasiado tarde, Dios puede actuar. Y significa también que si tú has perdido a alguien recientemente, hay una dimensión espiritual donde esa alma puede haber escuchado el clamor de tus oraciones, el llanto de tu corazón. Tal vez por eso muchas personas sienten una paz inexplicable después de orar por un ser querido fallecido. Tal vez por eso en momentos de silencio han sentido como si algo o alguien los abrazara desde lo invisible. Porque puede ser que el alma, aún en su camino hacia Dios, permanezca brevemente entre nosotros, no por castigo ni por confusión, sino por propósito. Tal vez para presenciar amor, tal vez para dejar una impresión final, o tal vez para que se cumpla un llamado, como en el caso de Lázaro, ser testigo del poder de la resurrección. Pero aquí viene una advertencia importante. No debemos buscar comunicarnos con los muertos. La palabra es clara al prohibir tales prácticas. Pero sí debemos entender que hay realidades espirituales más grandes de lo que podemos ver, y que el alma tiene un camino sagrado en los primeros momentos después de la muerte. Jesús no solo resucitó a Lázaro. Jesús enseñó con ese acto que ni siquiera la muerte tiene la última palabra sobre tu alma. Estás viviendo como si eso fuera verdad, porque si lo crees, tu duelo puede tener esperanza, y tu alma puede encontrar propósito eterno, incluso antes de partir. Hoy reflexiona, si Jesús llamara tu nombre ahora, ¿responderías desde una vida plena o desde una tumba emocional? El alma no se desvanece, permanece, y puede responder a la voz del Maestro. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Lucas 16:22. Este relato contado por el propio Jesús no es una parábola como otras. ¿Por qué? Porque diferencia de sus parábolas habituales, Jesús da nombres concretos. Lázaro. Él nunca hizo esto en parábolas. Esto nos da una pista. No está hablando en símbolos. Está revelando una realidad espiritual. Aquí vemos 2 muertes, 2 almas y 2 destinos completamente distintos. Pero lo que más nos impacta en esta historia no es solo a dónde van, sino cuán inmediato es el destino del alma después de la muerte. Mira los detalles. Lázaro muere y es llevado por los ángeles. El rico muere y despierta en tormento. Ambos están conscientes. Ambos recuerdan sus vidas pasadas. Ambos pueden ver y hablar en esa dimensión. Esto derriba muchas ideas equivocadas que aún hoy se escuchan. Que el alma duerme inconsciente, que todos pasan al mismo limbo, que solo en el juicio final se determina su destino. Jesús deja claro, el alma tiene conciencia inmediata después de dejar el cuerpo.
Y aquí entra un misterio mayor aún. El rico puede ver a Lázaro de lejos, puede hablar con Abraham, puede suplicar, razonar, incluso pedir que se envíe a Lázaro de vuelta a la tierra para advertir a sus hermanos. Y si muchas almas como el rico quisieran volver para advertir a los vivos, y si por gracia de Dios algunas reciben ese permiso durante un corto periodo para provocar conversión, consuelo o conciencia, aquí está el punto profundo. El alma no solo permanece unos momentos, el alma siente, el alma recuerda, el alma entiende, y eso significa que cada acción que tomamos aquí tiene un eco eterno. Lázaro en vida sufrió, el rico disfrutó, pero sus almas, al morir, revelaron el verdadero estado de su eternidad. Y tú, que me escuchas ahora, ¿estás pensando en cómo estás viviendo hoy? Porque si la muerte te tomara esta noche, ¿a dónde sería llevado tu espíritu? ¿Quién vendría a buscarte? ¿Los ángeles de Dios o la soledad eterna? ¿Despertarías en paz o en lamento? Y aún más profundo, ¿has pensado que quizás ese dolor que sientes al perder a alguien no es solo ausencia, sino un eco de lo eterno? ¿Será que el alma de esa persona aún estuvo cerca por un tiempo, antes de partir al destino eterno? Preparado para ella, Jesús no contó esta historia para asustarnos. La contó para abrirnos los ojos, porque Él sabía que después de la muerte, el alma sigue viva. Y esa es la razón por la que aún hoy puedes sentir la presencia de alguien que amaste. Porque quizás su alma, antes de partir del todo, quedó cerca por un instante, tocando tu alma, dejándote paz, o un llamado a volver a Dios. Reflexiona. ¿Quieres que tu alma, cuando llegue su hora, parta en paz? Entonces comienza a vivir ahora con los ojos puestos en la eternidad. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Una de las frases más poderosas y desconcertantes que Jesús pronunció fue dicha en sus últimas horas de vida, colgado en una cruz, sangrando, entre dos criminales. Uno de ellos, en su agonía, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Le suplica, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con infinita compasión, responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, dijo, algún día, ni cuando llegue el juicio final, ni cuando Dios te llame. Jesús dijo hoy. En esa sola palabra se esconde un misterio sagrado. El alma no espera siglos para estar con Dios. Cuando una persona se reconcilia con Cristo, la eternidad comienza en ese instante. Aquí, el alma del ladrón fue transformada, perdonada y recibida en el paraíso ese mismo día. Pero eso también revela algo más. Si el alma puede ir con Cristo el mismo día, ¿significa entonces que también puede permanecer brevemente en la tierra antes de partir? ¿Que hay un proceso espiritual en el que el alma, una vez liberada del cuerpo, pasa por un instante, humano o eterno, de tránsito? Sí, y esta escena en la cruz lo confirma. Jesús mismo estaba por morir, y su espíritu también iría a una dimensión espiritual, donde no estaría dormido, sino activo, consciente, presente. Pedro incluso dice que Cristo descendió a las profundidades a proclamar victoria. 1 Pedro 3:19. Eso nos muestra que el alma, después de la muerte, no queda pasiva, sigue viva y sigue siendo instrumento de los propósitos de Dios. Entonces aquí hay una revelación fuerte. La condición espiritual al momento de la muerte determina a ¿dónde irá tu alma? El ladrón arrepentido fue con Jesús al paraíso. El otro, que se burló, se perdió en la oscuridad. Y ambos murieron el mismo día, a pocos metros uno del otro. ¿Qué nos enseña esto? Que el alma parte rápidamente, pero no sin un destino claro. Que el arrepentimiento sincero en los últimos momentos puede cambiar el rumbo de la eternidad. Que el alma, incluso al borde del abismo,
puede ser redimida. Ahora imagina cuántas almas, en sus últimos segundos, clamaron a Dios en silencio. Y tú, que lloras por alguien que partió, ¿será que esa persona, en su último aliento, clamó como el ladrón? Y si su alma, antes de irse, fue recibida con ternura por los brazos del Salvador, quizá en ese breve tránsito, el alma estuvo cerca de ti, mirándote una última vez, descansando en paz y dejando una impresión de fe y amor antes de partir al paraíso. Jesús nos mostró en la cruz que la misericordia divina es más rápida que la muerte. Hoy, vuelve a mirar esa cruz. Recuerda que mientras haya aliento, hay esperanza, y que cuando llegue tu hora, si estás en Cristo, tu alma no quedará en la oscuridad, estará con Él, en el paraíso, ese mismo día, ese mismo instante. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mateo 17:3. Este es uno de los momentos más enigmáticos del Nuevo Testamento. Jesús sube a un monte con Pedro, Jacobo y Juan. Allí se transfigura ante sus ojos. Su rostro brilla como el sol. Sus vestiduras resplandecen, y de pronto aparecen Moisés y Elías, conversando con él. Pero ¿cómo es posible? Ambos hombres habían muerto hacía siglos. Y sin embargo allí estaban, vivos, presentes, reconocibles, hablando con Jesús. Esto nos revela una dimensión que rompe todo entendimiento humano. Las almas de los justos no solo viven, pueden manifestarse en momentos específicos, por voluntad de Dios. Esto no fue un sueño, no fue una visión simbólica. Pedro, Juan y Jacobo estaban completamente despiertos. Vieron con sus propios ojos a dos hombres muertos, vivos. Y no solo eso, sabían quiénes eran. ¿Cómo los reconocieron si nunca los habían visto en vida? La respuesta es espiritual. Cuando el alma entra en contacto con lo eterno, el conocimiento no viene de la mente, sino del espíritu. Y el hecho de que Moisés y Elías hayan sido enviados en ese momento preciso nos da pistas claras. Dios puede permitir que un alma vuelva a la tierra por un propósito celestial. Esas almas están conscientes, activas y conectadas con el plan eterno. Su aparición fue para fortalecer, confirmar y guiar a los vivos. ¿No es eso lo que muchas personas sienten cuando pierden a alguien? Como si, por un breve momento, esa persona apareciera en un sueño, en una sensación, en una palabra, no para causar miedo, sino para dar paz. ¿Y si en esos casos no es sugestión emocional, sino una visita espiritual permitida por Dios? Claro, no estamos hablando de espiritismo ni invocación de muertos. Eso está prohibido. Estamos hablando de un acto soberano de Dios, como en el monte de la Transfiguración, donde el cielo toca la tierra por razones que solo Él conoce. Y aquí viene algo poderoso. Moisés representa la ley, Elías, los profetas, Jesús, la gracia. Pero, ¿por qué no estaban simplemente dormidos, esperando el fin de los tiempos? Porque eso demuestra que el alma permanece viva, consciente y lista para actuar cuando Dios lo determina. Entonces, si esas almas aparecieron a los discípulos por voluntad divina, ¿cuántas otras han sido permitidas para consolar, advertir o inspirar a quienes aún caminan aquí? Tú que estás escuchando esto, ¿has tenido un sueño tan vívido con un ser querido que te hizo llorar de paz? ¿Has sentido una presencia inexplicable durante un momento de dolor profundo? ¿Has escuchado en tu espíritu palabras que te recordaban exactamente a esa persona? No siempre son alucinaciones, no siempre es sugestión, a veces es una visita permitida, como la de Moisés y Elías, para que sepas que el alma no muere, y que Dios aún está obrando, incluso después de la muerte. Reflexiona hoy. ¿Qué harías diferente si supieras que, después de partir,
Dios puede usar tu alma para su gloria, incluso desde la eternidad. Vive con esa conciencia. Vive como Moisés. Vive como Elías. Vive como quien sabe que la muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad activa con Dios. Y Jehová dijo a Caín: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Este pasaje es uno de los más misteriosos y estremecedores de toda la Biblia. Caín mata a su hermano Abel, y Dios, al confrontarlo, no dice simplemente que ve el pecado, sino que oye algo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Puedes imaginar esto? Dios no solo ve el crimen, Dios oye el clamor del alma herida, y aquí hay algo que debe estremecer nuestro espíritu. La muerte no silencia la voz de los inocentes. El alma, incluso después de haber partido, puede clamar desde lo invisible. ¿Y si esto no es solo una metáfora poética? ¿Y si en lo espiritual verdaderamente hay un eco de la vida que sigue vibrando, aún después de la muerte? ¿Has sentido alguna vez un peso en el alma, como si algo invisible estuviera exigiendo justicia, paz? La sangre de Abel no fue solo un líquido derramado. Fue vida, fue alma, fue dolor no resuelto. Y Dios lo escuchó. Esto nos enseña varias verdades profundas. El alma no se extingue con la muerte. Tiene voz. Clama. Existe. Dios está atento a lo que ocurre después de la muerte tanto como antes. Algunas almas claman no para quedarse, sino para que se haga justicia, se traiga paz, se cumpla propósito. En algunos casos, ese clamor puede ser escuchado por generaciones. ¿Cuántas familias arrastran dolores antiguos, marcas invisibles, cadenas que comenzaron con una muerte sin cierre, sin perdón, sin reparación? Y si el alma de esa persona, al partir, no encontró aún descanso, porque algo quedó pendiente en esta tierra, ¿qué responsabilidad tenemos los vivos? Porque mientras hay vida, podemos liberar, perdonar, consolar, pedir perdón. Pero si no lo hacemos, puede ser que el alma que parta lo haga con un clamor no dicho, que aún resuena ante el trono de Dios. El caso de Abel nos revela que las almas inocentes tienen poder espiritual, incluso después de la muerte, y que Dios no ignora su voz. Por eso, hoy te hago esta pregunta. ¿Estás en paz con todos los que han partido? ¿Has soltado con todo resentimiento? ¿Has dicho todo lo que tenías que decir o quedaste con palabras atrapadas en el corazón? Porque si es así, es posible que sientas el eco de ese clamor en tu interior. Pero aquí hay esperanza. Si tú decides cerrar ese ciclo con oración, con perdón, con honra, Dios puede sellar lo que está abierto y puede permitir que esa alma encuentre la paz que le fue negada por una muerte injusta o repentina. Reflexiona con seriedad. ¿Qué sangre está clamando desde tu historia? ¿Qué alma está esperando que tú digas lo que nunca dijiste? ¿Qué herida antigua puedes cerrar hoy para que tanto tú como esa alma caminen en libertad? Porque si la sangre de Abel pudo ser escuchada desde la tierra, ¿cuánto más podrá ser escuchada tu oración de sanidad y perdón desde el cielo? Le vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. Apocalipsis 6, 9, 10. Este pasaje del Apocalipsis es uno de los más impresionantes y poco comprendidos. El apóstol Juan, en visión celestial, contempla una escena sobrenatural. Almas que ya han muerto, pero que aún claman. Y no están en cualquier lugar, están bajo el altar de Dios. ¿Puedes imaginar esto? Almas conscientes, almas con memoria, almas que sienten, que expresan, que suplican y que esperan respuesta. Estas no son almas vagando sin rumbo, son mártires, personas que entregaron su vida por el Evangelio. Están en la presencia de Dios,
pero aún no han sido plenamente vindicadas, aún sienten que algo está por cumplirse, aún esperan justicia. Aquí aprendemos algo profundo. Las almas no solo sobreviven a la muerte, permanecen en conexión con los asuntos de la tierra. Dios escucha el clamor de las almas, incluso después de su muerte. Existe un tiempo de espera en el cielo para ciertos propósitos que deben cumplirse en la tierra. Esto nos rompe los esquemas, porque muchos piensan que al morir todo se olvida, todo queda atrás, pero aquí las almas aún esperan algo de parte de Dios. Claman, no en rebeldía, sino con esperanza. Y Dios no los ignora. Les da una vestidura blanca. Les dice, descansad, todavía un poco. Esto nos revela que hay almas que, aunque ya han partido, todavía están en expectativa espiritual. Y tal vez, solo tal vez, algunas de ellas, antes de estar bajo ese altar celestial, pasan por un proceso de tránsito en esta tierra. No para vagar, no por confusión, sino porque su misión aún no se ha cerrado completamente. Hay hijos que deben convertirse, familias que deben reconciliarse, iglesias que deben ser sacudidas, testimonios que aún tienen eco. Y Dios, en su infinita misericordia, puede permitir que una presencia sagrada toque esos corazones, como una última voz invisible de aquel que partió. Por eso, tú que estás aquí viendo este video, si has perdido a alguien que amó a Dios, no creas que su obra terminó. Su alma puede haber sido recibida por los ángeles, pero su testimonio aún está vivo. Y si escuchas ese eco, esa presencia, esa inspiración silenciosa, puede que sea Dios recordándote que aún hay promesas por cumplirse. No estás solo. Las almas bajo el altar aún claman por ti, por tu salvación, por tu llamado, por tu santidad. Hoy pregúntate, ¿estoy viviendo de forma digna de los que me precedieron en la fe? ¿Estoy haciendo que valga la pena el sacrificio de los que ya partieron? Porque si sus almas claman desde el altar, ¿cómo no clamarás tú desde la tierra en respuesta a ese amor eterno? Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. 1 Pedro 3, 19, 20. Este pasaje es, sin duda, uno de los más impactantes y menos predicados en las iglesias. Habla de algo que Jesús hizo después, de morir y antes de resucitar. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, su alma descendió a las profundidades. Y allí predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus? ¿Dónde estaban? ¿Y qué significa que Cristo fue a ellos? La respuesta está en lo profundo del misterio del alma. Jesús no descansó en la muerte. Jesús actuó en el mundo espiritual. Su alma, separada del cuerpo, entró en la dimensión invisible donde habitaban las almas de los que habían muerto en desobediencia generaciones atrás. Y allí llevó un mensaje, un anuncio, una proclamación, una luz que penetró en la oscuridad de los muertos. Esto nos enseña algo crucial. Dios no abandona ni siquiera a los que ya han partido. El alma puede recibir una revelación incluso después de la muerte, si Dios así lo permite. El poder de Cristo trasciende el tiempo, el cuerpo y la tumba. ¿Te imaginas lo que fue ese momento? Almas que llevaban siglos esperando juicio, confusas, atrapadas en oscuridad. Y de repente entra la luz de Cristo, no como juez, sino como Rey victorioso, no para condenar, sino para anunciar que la muerte había sido vencida. Puedes sentir el poder de esto. Jesús cruzó la última frontera. Él fue más allá del velo, donde ningún humano podía ir. Él fue. Y si Jesús fue capaz de predicar a las almas que ya habían muerto, ¿cuánto más podrá hablarte a ti, que aún estás vivo?
¿Cuánto más podrá consolarte si has perdido a alguien y no sabes si alcanzó la salvación? Tal vez esa alma, aunque vivió en desobediencia, tuvo en sus últimos momentos un encuentro con el Salvador. Tal vez, como esos espíritus encarcelados, recibió una visita divina. Y si la misericordia de Dios va más allá de lo que imaginamos, no para que tomemos la salvación a la ligera, sino para que sepamos que nadie escapa del alcance de su amor. Hoy, esta revelación puede ser la clave para tu paz, porque si has estado cargando una culpa, un miedo, una pregunta sin respuesta sobre alguien que ya partió, esta es tu señal. Dios es más justo que tú. Dios es más misericordioso que tú. Dios va donde tú no puedes ir y hace lo que tú no puedes hacer. Él visitó a los muertos. ¿No podrá visitar también a los vivos con consuelo, esperanza y redención? Reflexiona. ¿A quién has llorado sin saber si fue salvo? Y si Cristo, en su gracia, se le reveló en los últimos segundos, y si tu oración de ahora es parte del plan que Dios ya había comenzado incluso antes, descansa en esta verdad. Dios no se olvida de ninguna alma, ni de las que están vivas, ni de las que partieron. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo desde el fondo de mi alma. Tú eres especial. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se detiene, se distrae, no soporta mirar de frente las verdades eternas. Pero tú decidiste quedarte, escuchar, sentir, reflexionar. Eso no es casualidad. Eso es un llamado divino. Hoy has sido testigo de misterios que muchos ignoran, que el alma no muere, que puede permanecer por un tiempo, que puede clamar, consolar, esperar, y que Dios, en su misericordia, no abandona ni siquiera a los que han partido. Has entendido que el tránsito del alma no es un misterio para temer, sino una verdad para prepararse. Ahora sabes que una palabra de perdón, una oración, una vida vivida con propósito, pueden traer paz no solo a los vivos, sino también a los que han partido. Por eso, quiero invitarte a comentar una frase muy especial. Una frase que será el sello de los escogidos. Una frase que me ayudará a reconocer a aquellos que llegaron hasta el final con corazón abierto. Escribe en los comentarios: mi alma pertenece al cielo, no a la tierra. Esto será tu acto público de fe. Un testimonio silencioso pero poderoso de que tú has recibido esta palabra y estás dispuesto a vivir con los ojos en la eternidad. Ahora te pido algo muy importante. Comparte este video. No lo guardes solo para ti. ¿Sabes por qué? Porque hay personas ahora mismo que están llorando la muerte de alguien, que tienen miedo de morir, que sienten una presencia, un vacío, una duda, y no saben qué es. Y tú, al compartir este mensaje, podrías estar dando la respuesta que esa alma tanto necesita. Piensa en esto. Un vaso con agua en el desierto no sirve de nada si no se ofrece a otro sediento. Este video es ese vaso. Y tú tienes el poder de extenderlo, de consolar, de despertar, de salvar. Si no estás suscrito al canal, quiero que pienses seriamente. ¿Por qué no lo has hecho? Si este contenido ha tocado tu corazón, si Dios te ha hablado aquí, ¿por qué no comprometerte más profundamente con esta misión? Suscribirse no es solo un clic. Es un acto de compromiso espiritual. Es decir, yo quiero seguir creciendo. Yo quiero seguir escuchando la voz de Dios. Yo quiero estar listo. Muchos que ven estos videos no tienen iglesia cerca. Para ellos, este canal se ha convertido en su lugar de refugio, su altar, su tiempo con el Señor. Y tú puedes ser parte de esa obra simplemente dejando tu comentario, tu me gusta, tu suscripción. Hazlo ahora, no lo postergues. Que no se corte esta conexión sagrada que el Señor está construyendo contigo. Y antes de irte, permanece unos minutos más. Deja que la música te envuelva. Cierra tus ojos. Respira profundamente.
Dedica palabras de amor y gratitud a tu Padre Celestial. Gracias por concederme un día más. Que tu luz ilumine mi camino y que cada paso que yo dé sea para honrarte. Gracias por este precioso regalo que preparaste para mí. Siente la paz que viene cuando lo eterno toca lo humano. No cortes la conexión. Deja que tu alma repose en su presencia. Hoy ha sido un día de revelación. Hoy algo ha despertado dentro de ti. Vive con esa conciencia y nunca olvides que tu alma no pertenece a esta tierra, pertenece al cielo. Hasta el próximo mensaje. Que el Señor te abrace con su paz y te guíe con su luz. Amén.